y me estoy enfocando en la rapidez con la que paso. Pero muy poco de nosotros nos quedamos en el entendimiento de cómo lo estoy pasando, en la calidad de cómo lo paso. Queremos pasar rápido, pero no queremos pasar con flow espiritual. No queremos pasar con calidad espiritual. Esa es una, la rapidez. Otra, este lugar está malo, la situación está mala y está dura. Yo quiero en una donde no esté tan mala ni está dura, que donde fluye leche y miel. Me enfoco de donde estoy hoy a donde quiero estar. Pero muy poco de nosotros nos enfocamos en la tercera parte de la transición. Que el que salga de aquí no sea el mismo que llegue allá. Y aquí voy. En mi transición, el tiempo va a pasar, aunque tú le des nivel 2. Va a pasar, el tiempo no lo determina el reloj, el cronos. El tiempo lo determina en cómo tú lo pasas. Y muchas veces no lo pasamos con mayor calidad porque nuestra mirada está puesta en lo que dejé, en que si fue lo mejor, en que si cometí, de verdad fue aquí que Dios me trajo, fue en columna de fuego, fue esta la relación que yo pedí, fue esto lo que quiero, Señor, y vale la pena seguirte a ti. Hace 10 años que confesé tu nombre, que acepté, pero no veo porque no estoy viendo la presencia de Dios en mí, los frutos de Dios en mí, sino lo que estoy viendo es que tanto me falta del camino. De donde Dios me saca y mi atención es hacia atrás, mi atención es cuánto me falta o el punto final. En esa transición individual ocurre muchas cosas. La primera, cuando tú niegas tu voluntad a eso. Dios me da un sueño, desconozco que viene de Él y me encierro en mi propia sabiduría para quedarme ahí. Me niego a que haya algo que pueda ser mayor a lo que yo pienso, mayor a lo que yo vivo, mayor a lo que me enseñaron. En esa transición me resisto, no solamente me niego, me resisto a salir de aquí. Y así como la mujer de Lot, en esa resistencia me quedo mirando atrás. O en esa resistencia, dice la palabra, vuelve el perro a su vómito o el cerdo a su cieno. Porque no solamente me niego, sino que me resisto. Pero también en esa transición es válido, siento miedo. Miedo de lo que no conozco. Miedo si ese sueño viene de mí. Miedo de dónde viene el sueño. Miedo de esto que se ha levantado. Miedo de esto que eran las personas que supuestamente me amaban, son las personas que me traicionaron. Miedo de que lo que empezaron conmigo hoy no están. Miedo de que me engañen. Miedo de que me pongan el pie para que me caiga. Miedo de fallar. Miedo. Oiga bien, me niego, me resisto. Miedo. Por eso es que en la palabra, todos los hijos de Dios, había una palabra para Jacob, para Josué, para Gedeón, para Josafat. No tengas miedo, esfuérzate y sé muy valiente. Pero te tengo una buena noticia, que el miedo es un avance en la transición. ¿Con qué yo dije que se empezaba? Con una negación. Luego me resisto a moverme de aquí. Luego me resisto, voy moviéndome con miedo. Pero después del miedo viene la rabia. Y eso lo puede buscar hasta en el mundo secular, en los libros del cambio, de las transiciones. Pero Dios me mostraba esto. En la rabia
el miedo se me transforma en rabia. Y ahí empiezo en la rabia a justificar esto que me está ocurriendo y a buscar los argumentos que me mantengan en ese estado de opresión y de temor. Y en la rabia comienzo a acusar. Y en la rabia comienzo a defenderme. Pero te felicito si estás en la rabia, porque estás avanzando. Porque la rabia no es más que una información que me dice: tú no tienes el control. Tú sabes que donde estás no tienes los recursos si no decides que la presencia de Dios vaya contigo. Pero aquí, ojo, mucho cuidado con esto. Después de la rabia viene una palabra muy delicada: abandono. ¿Qué abandono? Abandono el sueño, abandono el proyecto, abandono la palabra, abandono lo que comencé. Y es ahí donde dice la palabra: mire que el que esté firme, que no caiga. Porque nuestra intención es poner la mano en el arado y mirar atrás. Nuestra intención es, como no sé lo que viene, no sé que el diseño viene de Él, no sé qué está pasando con Él, ni sé qué va a pasar conmigo, me quiero devolver, me quiero abandonar. Pero tranquilo, miren esto. Después del abandono viene una palabra que le llaman cierto escepticismo. Es que me quiero ir, aparecen y se levantan. Es que tengo que dejar. Es que no fue lo correcto que me casara. Es que no fue lo correcto que yo me bautizara. No fue lo correcto que yo me congregara. No es lo correcto que yo esté aquí. Yo debo salir, y empieza el enemigo a traer una serie de altimañas para el abandono. Y ahí es donde viene que entre ese abandono viene un escepticismo. Pero ¿y si ya está a punto? Porque mi atención es a que pase este tiempo duro, lo malo rápido. El tiempo pase rápido, pero no te estás concentrando ni en ti ni en el propósito que Dios puso en ti. Y todo este tiempo de denegación, resistencia, miedo, rabia, abandono y escepticismo, nuestra mirada no está puesta en uno. Nuestra mirada está puesta en el escenario, en el pasado, en el tiempo, en la transición material, mas no en la transición espiritual. Pero en esa transición espiritual, aunque tú estés en escepticismo, te tengo una noticia y dice lo que está a tu lado: estás peleando la buena batalla de la fe. Pero no te das cuenta. Luego de ese escepticismo viene la palabra que yo quería llegar, que es como será cuando finalmente la antesala o el horno se pone más duro, que te ponen ese horno 7 veces, que ahí es donde tú dices como Job: de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Es ahí donde entra la palabra que Dios está buscando de ti y de mí: aceptación. ¿Y cuál es la aceptación? Que hay un sueño que no vino de mí, que ese sueño lo diseñó Él antes de que yo fuera un embrión, que Él es el dueño del sueño, no yo. Y yo he estado todo este tiempo actuando en tras de un sueño en la manera incorrecta, pero el sueño era de Él. Aceptación. 2, que la aceptación no viene de ti, sino que tienes que aceptar quién eres tú en Dios. Y es ahí, en ese lugar donde tú dices lo que tú eres en Dios. Es ahí donde nuestros ojos espirituales se abren. Aceptación en quién es Él. Que Él es tu proveedor, tu sanador,
tu libertador, tu protector, que Él es el diseñador y que Él va contigo desde antes que tú estuvieras hasta el final, donde Él preparó morada para ti y para mí. Y que en Él, dice la palabra, no hay sombra de variación alguna. Aceptación. ¿Y sabe dónde entra la aceptación ahí? Cuando acepta que el sueño no es tuyo, cuando acepta quién tú eres, cuando acepta quién Él es, cuando acepta todo lo que posees, cuando acepta que lo que posee no viene del vaso de barro, sino del tesoro que ha puesto en ti, que es el que tiene la presencia. Cuando acepta que tú eres una simple lámpara que necesita del aceite, cuando acepta que el que te lo dio te va a pedir. Y después de la aceptación, ¿sabe qué viene? La multiplicación. Y aquí voy. Porque no he empezado. Si el diseñador está contigo, ¿por qué temes? Si el diseñador está contigo, ¿por qué quieres abandonar? Si el diseñador está contigo, ¿por qué te resistes? Si el diseñador está contigo, ¿por qué tienes rabia? Si el diseñador está contigo, ¿qué está ocurriendo? Es porque lo primero, no sé que el sueño vino de Él. Sí vino de Él. Yo decía de parte de Dios el miércoles pasado, ¿cuántos crees que Jesús era un carpintero? Levante la mano. ¿Cuántos creen que Jesús era un carpintero? ¿Cuántos creen que Jesús era nieto de una prostituta? ¿Cuántos creen que Jesús venía de un linaje de mucho pecado? Ahora, y yo tengo la pregunta, ¿cuántos creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Amén. Tú y yo nos quedamos que somos hijos de quien Él utilizó como canal para que tú y yo estuviéramos. Tú no eres un diseño de ellos. Tú no eres un diseño de una violación. Tú no eres un diseño del que el doctor fulano de tal. Tú no eres un diseño del que te vendió. Tú no eres un diseño del que te abandonó. Tú eres un diseño de papá, porque antes de que hubiera una fecundación, ya Él había pensado en ti y te había puesto nombre. Que gloria a Dios, tenemos unos padres naturales, pero nuestra ciudadanía no es de Él. En estos días llegué a mi casa y encuentro a mi mamá llorando porque estaba buscando un acta de nacimiento y se ha encontrado con unos papeles de mi hermano que falleció, y eso me ministró tanto. Porque había una banderita gringa. Cuando te dan la ciudadanía estadounidense, te dan pues una banderita. Toda la gloria es para Él. Y resulta que ella tenía la banderita agarrada. Y cuando la vi llorando con tristeza, recordando a su hijo, lo cual es normal, yo le dije, wow, así mismo vino la voz de Jehová a mi espíritu. Aquí estamos como Abedenizo. Estamos de paso. Tu ciudadanía no es de este mundo. Tanto que se esforzó para tener la ciudadanía norteamericana. Y yo dije, wow, cuánto nos esforzamos por mantener nuestra ciudadanía celestial. Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra permanencia no es aquí. Y mientras ella decía con la banderita, así mismo le decía, ¿sabe cuál es la buena noticia? Que la ciudadanía gringa, mami, ya pasó.
Ya pasó y mírala ahí y tiene amarilla, tenía porque ya pasaron 9 años. Y le dije, pero hay una ciudadanía que te tengo una noticia que lo volverás a ver. Y esa tú no lo sabías en la transición. Y se paró como derecha y me dijo amén. Y se quedó eso ahí. Mentira del diablo. Porque en la transición ella dice, ¿cómo me hiciste esto? ¿Cómo le diste esa enfermedad? ¿Cómo lo llevaste hasta ahí? Pero cuando entendió que el que salió de ahí no fue el que llegó allá, ahí dijo, vale la pena esta transición. El sueño no es tuyo, el sueño es de Dios. Él es el Dios de tu obra. Él es el diseñador tuyo. Si lo supieras, no tendrías tu mirada puesta en tu padre alcohólico, en tu madre que te abandonó, en tu esposo que te traicionó, en que fuiste fruto de una violación de quien debió cuidarte. Con eso no te estoy diciendo que Dios no tratará con eso. Lo que estoy diciendo es que tú no fuiste diseñado en ese momento ni en ese acto. Tú estuviste antes de. 2. Si sabes eso, tienes que saber lo demás. Que aún nuestras tonterías, en la etapa del abandono, en la etapa de la ansiedad, pasó algo interesante. ¿Tú sabes de dónde Dios te sacó? Tú sabes en el momento en que nuestros ojos vieron a Dios y tú dijiste ya. Yo decía en estos días, nadie vino de que con flow delante del Señor, de que Señor quería ser más plus que como estoy ahora. Cuando tú y yo vinimos en un momento de dolor, probablemente de ansiedad, de temor, en una transición. Y sabe que aún nuestras torpezas, dice la palabra, que no nos perderemos. Aún nuestra tristeza, aún nuestro estrés, aún nuestras torpezas, Dios nos libró. Aún eso Dios no alcanzó. ¿Por qué? Porque Él fue que te diseñó. Y dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y que aunque te dejasen tu madre y tu padre, Él nunca te dejará. Y Él tiene promesa contigo. Y ahí en esa discoteca, ahí drogándote, ahí fornicando, ahí adulterando, te sacó Jehová. Y no estás hoy en otro lugar. Porque el diseñador está contigo. 3. No solamente está contigo, sino que aunque se levanten 1000 gigantes, Él está ahí. Cuando tus recursos no pueden más que el escenario que estás viviendo, cuando tu gigante es más grande que tú, porque sí, es válido que tengas miedo en la transición. Es válido. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque tus recursos humanos son limitados. Eres un vaso de barro. Díselo al que está a tu lado. Soy un vaso de barro. Es bueno que temas, porque es ahí donde entiendes tu vulnerabilidad. Pero yo no quiero que tú entiendas tu vulnerabilidad, porque puedes entrar en ansiedad, puedes entrar en pánico. En lo que Dios está buscando no es que entienda tu vulnerabilidad, es que entienda su poder. Y Dios permite que se levanten gigantes para que tú entiendas que ese gigante es más grande que tú, pero para que entiendas sobre todas las cosas que Él es más grande que ese gigante. Y Él es el que cuida de su diseño.
¿Quién era más grande que José? La cisterna. La cisterna era sin agua. ¿Quién fue más grande que José? Los hermanos. Lo vendieron. ¿Quién era más grande que José? El rey Potifar. ¿Quién era más grande que José? La mujer de él. ¿A dónde lo mandó ella? A la cárcel. ¿Por qué él hizo qué? Porque se negó, porque no iba a vender lo que Dios ponía como sus principios. Pero yo quiero que tú entiendas qué pasó ahí. Él se negó ante una trampa que se armó. Terminó en la cárcel, pero dice la palabra, la presencia de Jehová, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar? ¿La cárcel era más que José? Sí, pero no era más que lo que él portaba. Dice la palabra que estaba la presencia de él y encontró gracia en el carcelero y le asignó todo, y todo lo que él hacía prosperaba. ¿Cuántos fueron los talentos que Dios puso en tus manos? Uno. ¿Qué hiciste con él? ¿Te quedaste en la transición del miedo? ¿En la transición de la negación? ¿En la transición de la angustia? ¿En la transición del abandono? ¿En la transición del escepticismo? ¿O ese lo estás poniendo a producir para él, no para ti? ¿Y en qué se convirtió José? En el gobernador. Tumba eso. Si eso, como la banderita norteamericana, pasó. ¿Qué es lo que estás buscando? Tu visa, tu residencia, tu ciudadanía dominicana, estadounidense. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Tu carro de último modelo. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el sueño? Casarte. ¿Cuál es el sueño? ¿Prosperar en qué? ¿O prosperar tu alma? ¿Saben qué? Mi sueño era ser la ejecutiva. Y yo recuerdo que en mi ignorancia o en mi amor de Dios, yo llegué un día delante de una de mis jefes y le dije, en esa silla me voy a sentar yo. ¿Quién era ella y quién era yo en ese momento? O más que quién era, qué hacía ella y qué hacía yo. Ahí la que estaba era la vicepresidenta de gestión humana. Y aquí la que estaba era una gerente de un área de esa gestión. Y yo recuerdo que me paré en la puerta y le dije, ahí me voy a sentar yo. Pregúntame, ¿me senté? Yo no me senté ahí. ¿Falló Dios? No. ¿Falló Dios? No. Dios me colocó como consultor fuera para que yo consultara, para que yo asesorara y consultara a los vicepresidentes. Ahí me colocó Dios. Pero ¿cuándo me colocó Dios? Cuando esa era mi intención. No, dile al que está a tu lado, no. ¿Cuándo fue mi intención? Cuando entendí que no era mi sueño. Cuando entendí que Dios me ponía para hacer de bendición a cada organización y persona que Él coloca delante de mí. Porque ya no se trata de Wendy llenarse un título, ya se trata de ser un vaso de honra para lo que Dios quiere hacer ahí. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que eso trae descanso. ¿Sabe por qué trae descanso? Porque ya no me afano con eso. ¿Por qué trae descanso? Porque yo me afanaba porque tú me aprobaras. ¿Por qué trae descanso? Porque yo mandaba una propuesta y si me decían que no, yo lloraba. ¿Por qué trae descanso? Porque ahora sé que quien me abre puerta es Él, que me la cierre Él, que me posicione Él. Porque ya no es mi sueño, es el de Él. ¿Y para dónde vamos ahora? Pero en la transición tuve que aprender
a que yo no trabajaba por dinero, sino a ver la palabra de que el obrero es digno de su salario. Que era al revés, que yo hacía la voluntad de Dios en cada lugar donde Él me manda y de paso me paga. Pero antes era el pago, antes que serle fiel a Él. ¿Qué dice la palabra de José? Después que estaba en el lugar de posición, porque si tú lees el capítulo 39 completo, cuando se levantó la esposa para seducir, para querer dañar el asunto, ya él estaba ahí de alguna manera posicionado. Ya él había llegado. Cuando se levanta este nuevo personaje y comienza a caerle atrás, y él sabía que ese personaje tenía poder de decisión en ese territorio, pero él sabía algo que probablemente tú y yo no sabemos hoy, que eso no es más grande que Dios es más grande que eso a lo que tú ves que tiene autoridad. Y esa la mandó a la cárcel, pero ahí en la cárcel él se multiplicó. Él no se multiplicó fuera, él se multiplicó ahí, porque fue ahí donde su carácter fue moldeado. Fue ahí donde fue humilde, fue ahí donde aceptó, fue ahí donde perdonó, fue ahí donde amó, fue ahí donde él entendió que cuando saliera no salía como gobernador del palacio, sino que salía como gobernador de Dios. Y tenía que bendecir a quienes no lo bendijeron. Y tenía que ser de bendición a los que ahí estaban. Dele el aplauso al Señor. Santo Dios. ¿Tiene una menta? No, pero de canela. Tengo la garganta reseca por la humedad. Gloria a Dios. En el proceso, Dios te va a enseñar. No es para destrucción, no es para dolor, no es para quitarte, es para entregarte, es para bendecirte, es para posicionarte, es para plantarte, es para que sea eterno. Tu reino no es de este mundo. Sé que tienes miedo, sé que tienes estrés, sé que tienes ansiedad, sé que estás queriendo quizás abandonar, porque tu mirada está puesta en el lugar y está puesta en ti y está puesta en el pasado. Pero si tu mirada está puesta en quien diseñó tu sueño, sabrás que tienes recompensa eterna. Sabrás que cuando tus recursos se cansen, cuando tus recursos se pierdan, Él está. Sabrás que donde tú llegas, ahí Él comienza. Sabrás que en el mundo tendrás aflicciones, como lo que tiene hoy. Pero tranquilo, de todas le queda poco tiempo. Que tú vas a pasar por las aguas, sí, pero no te vas a ahogar. ¿Te ahogaste? ¿Te ahogaste en esta situación de hace una semana? No. Que vas a pasar por el fuego, ¿te quemaste? No. Porque Él está contigo desde que te diseñó hasta el fin. Y tú eres galardonador de lo que le buscan, Él te va a galardonar. Y tú la salvación la tienes ganada.
Este tiempo no es más que para una gloria mayor. Dele el aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y con esto voy cerrando. ¿Dónde estás hoy? ¿En qué etapa estás? ¿En negación? ¿En resistencia? ¿En miedo? ¿En rabia? ¿En abandono? ¿En escepticismo? ¿Y será verdad que tú lo vas a cumplir? ¿Y será verdad que tú me vas a honrar? ¿Y será verdad que todo esto pasará? ¿O estoy en la aceptación de mi reconocimiento de quién es Él? De quién tú eres, de lo que Él puso en ti, y que donde quiera que tú vayas y Él esté contigo de inicio a fin, traerá descanso en ti. Traerá descanso en ti. Traerá descanso en ti. Por eso Moisés le dijo: si tú no vas, déjanos aquí. Que aquí y allá es lo mismo. Que lo que diferencia este lugar de allá eres tú, Señor. Que lo que diferencia a las viudas sensatas de las insensatas no es la lámpara, es el aceite. Que lo que diferencia fue que tú a mí me diste un talento, a otro le diste 2, a otro le diste 5, pero a todos nos llamaste en ti a multiplicarnos. Y multiplicación no son bienes. Multiplicación es que en la transición el que salió no sea el que llegue. Que en la transición el que salió, al que vendieron, no sea el que gobierne. Y el que gobierne llegue con humildad, con paz, con amor, dispuesto a qué? A servir. Dispuesto a servir. Póngase de pie. Gloria a Dios. Pon la alabanza. Gracias, Señor. Padre bueno, Padre eterno. Gracias por tanta buena noticia que tú nos das hoy. Gracias, papá, porque primero eres dueño mío. Gracias, Señor, porque tú eres dueño del sueño. Gracias, papá, porque tú eres el que pone gracia en mí todos los días. Porque lo que abre mi puerta no es mi conocimiento, es tu gracia. Porque lo que cierra puerta de maldición no soy yo, es tu gracia. Gracias, Señor, porque lo que enciende mi lámpara eres tú, es tu aceite. Gracias porque tú eres el que hace multiplicarme. Gracias porque tú pones misericordia en mí. Gracias, Señor, porque tú pones las personas idóneas para que yo alcance el diseño que tú has establecido. Gracias, Señor, porque aunque se levanten 1000 gigantes, no temeré, porque tú estás conmigo. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento, papá. Gracias, Dios mío, porque tu gracia, tu favor y tu misericordia me alcanzarán todos los días de mi vida hasta el fin. Gracias, papá.